puro Sonora ahora ya. Pero ahorita vamos. ¿Qué tal, presidente? Pues ni modo, el nosotros... el Sonora Power prevalece, señor presidente. Gracias. ¿Qué tal? Demián Duarte del Sonora Power de Radio Sonora y Telemax. Señor presidente, gracias. Buenos días. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de El Sonora Power? Les saluda su amigo Demián Duarte desde aquí, desde las inmediaciones del Zócalo capitalino. Nuestra emisión de El Sonora Power con este fabuloso escenario y bueno, pues decirles que estamos aquí con toda la energía, con todas las ganas y con toda la determinación que nos es posible para transmitirles a ustedes la información de esta jornada. Nos vemos, vamos a las noticias y a la información. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos de El Sonora Power en Radio Sonora? Es un gusto saludarles esta jornada del lunes 9 de mayo. Hoy estamos, iniciando nuestro acostumbrado encuentro. Sin embargo, yo estoy desde la Ciudad de México, por lo cual, tengo el gusto enorme de saludarlos. Y pues adelantarles que hoy tenemos un programa con distintos detalles. Nos metimos a revisar la agenda económica, ya que el presidente de la República, como ustedes saben, tuvo una intensa gira de trabajo este fin de semana en la que tocó a nuestros países hermanos de Centroamérica, muy en particular Honduras, El Salvador, también estuvo en Belice, estuvo en Cuba, y la verdad es que parte de la agenda del presidente tiene que ver con el fenómeno de la migración ilegal hacia nuestro país o a través de nuestro país hacia los Estados Unidos, cómo está ayudando el gobierno de México a esta situación. También anunció varios asuntos, por ejemplo, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, que han probado ser exitosos en nuestro país, se están incorporando precisamente a la lógica de cómo está trabajando El Salvador. También, se abrió un programa de trabajo temporal, de modo que puedan, personal jornaleros de Centroamérica trabajar precisamente en los ingenios azucareros de producción de café de la región de Chiapas, y que reciban las prestaciones de ley. La verdad, una interesante gira. El presidente ofreció hoy un mensaje de agradecimiento a los países hermanos, manifestó sus sentimientos. El día de ayer cerró con una muy interesante visita a Cuba,
donde recibió la orden José Martí, como lo hicieron otros expresidentes, hay que decirlo, no es el primer presidente de México que la recibe. Recibieron, si mal no lo recuerdo, Miguel de la Madrid, en su momento también Carlos Salinas de Gortari. Así que bueno, no es único asunto del presidente. Hoy más allá, bueno, de lo que comenta el presidente, que vamos a escuchar un pedacito como anticipo. También informar que concluimos anoche, regresamos de la gira por Centroamérica y el Caribe. Queremos expresar nuestro agradecimiento a los pueblos y a los gobiernos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Belice, de Cuba, a los pueblos y a los gobiernos por el trato respetuoso, diría afectuoso, cariñoso que nos manifestaron. Estamos conscientes de que no se trata solo del gobierno de México, sino fundamentalmente el cariño, el respeto que le tienen, la admiración que le tienen nuestros vecinos, hermanos, al pueblo de México. Bueno, hoy más allá de lo que comenta el presidente de la República, tenemos nuestra mesa de análisis, acostumbrada mesa de análisis de los lunes, con mi compañero, colega periodista Eduardo Esquivel, bueno, con quien abordamos de distintos ángulos, de distintos puntos de vista, este asunto de la agenda regional e incluso la agenda continental. Miren, ahora para el mes de junio está prevista la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, una cita importante en sí misma. Sin embargo, el presidente de la República ha venido impulsando esta idea de que a naciones a las que se les ha estado excluyendo, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Cuba, se les invite. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene una propuesta de integración de un bloque económico a nivel continental que nos permita, bueno, pues a toda América Unida enfrentar los enormes retos de la globalización, tener la capacidad de competir, como ya lo hemos comentado en este espacio en alguna ocasión anterior, bueno, pues con el bloque asiático, con la Unión Europea, entre otras cuestiones. De esto platicamos con Eduardo Esquivel. Vamos a escuchar un pedacito, un adelanto de lo que conversamos con Eduardo Esquivel Ancona. Amigos, estamos de regreso con más de esta mesa de análisis sobre temática económica, y me gusta mucho a mí sentarme a platicar con Eduardo Esquivel, más allá de que es mi amigo, por el hecho de que normalmente tiene los temas muy bien documentados. El presidente lo puso ya en agenda, ¿no? Dice, sí, vamos a la Cumbre de las Américas, pero queremos que sea una cumbre. La cita es en Los Ángeles, California, tengo entendido en el mes de junio, sí, el encuentro, y el presidente para empezar le puso título, dice, queremos una América unida. Y en esto significa que países que no son admitidos, por lo menos no en este momento, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Cuba y el de Nicaragua, sean admitidos, porque se trata precisamente de abrir la discusión en un foro en el que queremos una América actuando como, pues como una unidad. Ahora, ¿tú qué crees? ¿Crees que haya posibilidades, Eduardo, de que haya un eco a esta postura del presidente por parte sobre todo de los que la mandan cantar? Porque por una parte la OEA le echa la culpa a los gringos, ¿sí? Dice, no, pues es que Biden no quiere, y Biden dice, no, pues es que Almagro es el que convoca a la cumbre. Entonces, para empezar ahí está esa dificultad, ¿no? Mira, yo más allá de lo que se está planteando, que si Cuba, Venezuela, Nicaragua van o no van, yo creo que el mensaje ya lo había dado desde cuando la gira que hizo el presidente con Biden, ¿no? Hablaron de un plan México, de hacer un mercado común de Canadá, Estados Unidos y México. Y y se conoce como el Plan México. Bien, también hoy el presidente confirmó los detalles de lo que será su visita número 19 a nuestro estado. Y mire, yo paré oreja
cuando dijo primero que traía la confusión el presidente que iba de nuevo a Yécora. No. Después ya corrigió, fue claro al respecto de que va a visitar el estado, que todavía no hay claridad de si la gira empieza por el sur o por el centro. Tengo entendido que el problema real pues es la logística de los vuelos, pero el caso es que el presidente tiene prevista una intensa gira ahora para la semana, más bien para el fin de semana, hay que decirlo, del 20, 21 y 22 de mayo, en donde entre las escalas tiene previsto estar en Hermosillo, muy en específico en Punta Chueca, aunque creo que en Hermosillo va a encabezar la reunión estatal de seguridad. También iba a ofrecer la conferencia de prensa mañanera del día viernes 20. Vamos a buscar la manera, por supuesto, de estar ahí, pero tiene en agenda visitar de nueva cuenta Punta Chueca. Dos factores en Punta Chueca. Dice el presidente que está a la expectativa de la respuesta que le pueda dar la nación Cumcac sobre el tema de la casa del borrego cimarrón, y por otra parte está el tema del agua. Yo ya había recibido información, sin embargo el presidente lo confirmaba esta mañana, que en Punta Chueca se buscó agua ahí en la zona y no se encontraron fuentes de abasto de agua. Entonces ahora la orden que está dando el presidente es que se abastezca, buscando un pozo, pues ya no ahí en la zona, sino algunos kilómetros, quizás varios cientos de kilómetros de distancia, y que se pueda construir un acueducto para abastecer correctamente de agua a la nación Seri. Un tema importante, sin embargo no el único. El presidente va a estar también, como ya decíamos, en Zaguaripa. Ahí se van a atender los temas de distintos grupos étnicos, grupos originarios, por supuesto de los habitantes de la región, en particular con la nación Ópata, con los Pimas. Tiene una agenda pendiente, y también el presidente ya dijo que va a estar con los guarijíos y con los mayos en Álamos y Navojoa, además de que va a visitar de nueva cuenta pues lo que tiene que ver con la nación yaqui. Entonces una agenda intensa la del presidente. Vamos a escuchar lo que dijo. Va a ser una gira para visitar los pueblos indígenas. Vamos con guarijíos, vamos con mayos, vamos a los pueblos yaquis, vamos de nuevo con los seris, con otras etnias y culturas. Básicamente esa es la gira. No sé si lleguemos a Hermosillo, Zaguaripa, ahí nos vamos a reunir. Llegamos a Obregón y ahí empezamos y salimos por Hermosillo, pero ya tenemos ese compromiso. Nos vamos a reunir con los pueblos indígenas, pueblos originarios, los más pobres, abandonados de Sonora, para apoyar. Ese es el propósito. Y desde luego vamos a estar con el gobernador Alfonso Durazo y con las autoridades municipales. Y sí vamos de nuevo con los seris a ver qué decisión tomaron, porque lo que les estamos proponiendo, hay muy buena relación con ellos. Es una cultura, siempre lo he dicho, excepcional, espléndida. Ellos tienen ingresos porque permiten la caza de borrego cimarrón, y lo que les estamos planteando es que ya no haya esa caza y que lo que obtienen por la caza se los podamos dar nosotros. Acabo de recibir un informe porque mandamos a hacer una exploración con el propósito de ver si teníamos agua cerca, y se llevaron a cabo exploraciones para pozos de agua y no salió de buena calidad. Es agua salina, pero di la instrucción de que se busquen sitios cercanos y que podamos construir un acueducto para que no les falte el agua. Pues bien, esa es la visión que tiene el presidente de la reunión. Dice, también vamos a estar con el gobernador Alfonso Durazo, con las autoridades municipales, muchos temas que tienen que ver la relación de nuestro estado con el Ejecutivo Nacional. Entonces, nosotros vamos a estar muy atentos a los detalles que tienen que ver con la gira por Sonora, la gira 19, a lo largo de estos ya más de 4 años y medio de administración. López Obrador ha
ha mostrado un fuerte compromiso con nuestro estado. Pero miren, nosotros ya tenemos la pausa, vámonos a ella y regresamos. Regresamos porque les quiero compartir esto que dijo el presidente a propósito de su gira por Centroamérica y que de alguna manera pues podamos ubicar el nivel de compromiso que tiene el presidente, cómo está impulsando esta agenda regional con el ánimo de convertirla en una agenda de integración a nivel continental. Tenemos la pausa, vamos. Estamos de regreso con más del Sonora Power en Radio Sonora. Es mi gusto agradecerles a todos ustedes, mis amigos del auditorio, que nos escuchan en todos los confines de nuestro estado y que a través de las redes del Sonora Power, también se conectan en distintos lugares del país y del mundo. La verdad es que, bueno, ustedes se conectan al canal de YouTube y Sonora Power y estamos muy contentos de que lo hagan. También a través del canal del Facebook Demian Duarte Periodista. Y la verdad es que nos van a llenar de orgullo pues que estén acompañándonos. Agradecer directamente a Tirso Amante, que es el director general de esta radio, también a Daniel Ríos, director de operaciones y nuestro productor, y por supuesto al coordinador general del Sistema Estatal de Comunicación Social, Edgar Iram Sayar. A ver, les dije que les iba a pasar el audio de lo que dice el presidente respecto a la gira que emprendió este fin de semana por 4 países de Centroamérica y Cuba, una gira importante en la cual estuvo en Honduras, estuvo en El Salvador, estuvo también en Belice, estuvo en Cuba, como ya les decía, y bueno, de la cual el presidente sacó en claro esto. También informar que concluimos anoche. Regresamos de la gira por Centroamérica y el Caribe. Queremos expresar nuestro agradecimiento a los pueblos y a los gobiernos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Belice, de Cuba, a los pueblos y a los gobiernos por el trato respetuoso, diría afectuoso, cariñoso que nos manifestaron. Estamos conscientes de que no se trata solo del gobierno de México, sino fundamentalmente el cariño, el respeto que le tienen, la admiración que le tienen nuestros vecinos, hermanos, al pueblo de México. Por eso nos trataron muy bien. Les decía que
estuvimos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Ahí estamos aplicando, al igual que en Belice, que se va a iniciar, el programa de Sembrando Vida, el programa de jóvenes construyendo el futuro, y estamos llevando a cabo acciones de beneficio a los pueblos hermanos de Centroamérica. Destaco que en el caso de Guatemala se logró que alrededor de 30,000 trabajadores agrícolas guatemaltecos que trabajan en Chiapas, en las fincas de café, de plátano, ya han sido inscritos en el Seguro Social para que tengan atención médica y se les apoye en seguridad social. Fue muy buena la reunión en Guatemala con el presidente Yamatei. Estuvimos también en El Salvador. Ahí ya está completamente consolidado el programa Sembrando Vida y el programa de jóvenes construyendo el futuro. Se apoya a 10,000 productores y 10,000 jóvenes. En el caso de Honduras, al igual que en El Salvador, el presidente Bukele nos trató muy bien, y en Honduras la presidenta Xiomara Castro, de la misma manera, que le agradecemos mucho. En Belice se logró un acuerdo para quitar aranceles porque no pueden vender sus productos agropecuarios en México por los impuestos, los aranceles, y tenemos un comercio que nos favorece. Por cada 10 pesos de comercio, 9 tienen que ver con exportaciones o ventas de México a Belice, y 1 peso es lo que ellos nos venden. Y aún así, por una política equivocada, porque se habla de libre comercio, pero en la práctica no se lleva a cabo este principio y se cierran fronteras. Entonces decidimos quitar aranceles para alimentos, pescados, mariscos, productos agrícolas y para la ganadería. En el caso de Cuba, igual firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba. Vamos a otorgar becas con ese propósito. También vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. No hay que olvidar que en el periodo neoliberal se dejó sin apoyo a la educación pública. Querían poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que adquirieran la educación quienes tuviesen para pagar colegiaturas, al mismo tiempo que se cerraban los espacios en las universidades públicas y se rechazaba a miles de estudiantes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Entonces, esto afectó sobre todo en lo que tiene que ver con la formación de médicos. Si se inscribían 1,000 para entrar a medicina, eran aceptados 100, 900 rechazados. Como consecuencia, ahora tenemos un déficit de médicos generales y de especialistas. Podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras, y más si se trata de ir a trabajar a hospitales en zonas pobres, porque los profesionales de la medicina pues tienen familia y quieren trabajar donde puedan ir sus hijos
a la escuela o tengan mejores condiciones para su desarrollo. Nos está pasando con el caso de un centro para la aplicación de terapia a niñas, niños con discapacidad. Hagamos un acuerdo con el Teletón. Estamos otorgando 20,000 becas para terapias para niñas, niños pobres, y ellos deciden crear un nuevo centro y me preguntan que si dónde, y les digo en Tlapa, en la montaña de Guerrero, y me dicen pues sí, pero no tenemos especialistas que quieran ir a vivir a Tlapa. Es uno de los temas que le traté en especial al presidente Miguel Díaz-Canel, de que especialistas en terapia para niñas, niños, puedan estar en la montaña de Guerrero. Y con el Teletón llegamos al acuerdo de que ese centro se establezca en Sinaloa, que hay unas condiciones. Pero esto es lo que nos lleva a tomar esta decisión de contratar a más de 500 médicos que van a estar ya trabajando para que se cumpla con el propósito que hemos hecho de garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicinas, análisis o estudios clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social. Ya empezamos, pero tenemos este déficit que estamos resolviendo. En el caso de Cuba, pues ustedes saben que aún con la inconformidad de los conservadores, la relación de nuestros pueblos viene de lejos y ha sido muy fraterna. Tan es así que el presidente Díaz-Canel me entregó para devolverle a los mexicanos una pistola que es una joya por su historia. Es una pistola que mandó a hacer el presidente Francisco I. Madero para entregársela, para regalársela a Francisco Villa. Bien, ya escucharon ustedes al señor presidente de la República. Creo que es importante ponernos en contexto. ¿Por qué? Porque a continuación, después de la pausa, tenemos este amplio, pero creo interesante conversatorio con mi compañero Eduardo Esquivel Ancona, con quien analizamos el tema económico y la perspectiva de la integración a nivel continental. Vamos a la pausa y regresamos con más de El Sonora Power en Radio Sonora.
Bien, queridos amigos, ya estamos de regreso con más de El Sonora Power en Radio Sonora. Y por supuesto que hoy es lunes y nos toca el espacio de análisis, la mesa de análisis que hacemos, pues semanalmente con Eduardo Esquivel. Para mí es un gusto, repito, participar en este esfuerzo junto con Eduardo. Él es economista, experto en asuntos de finanzas y economía, columnista de SDP Noticias y está acreditado en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador como su servidor. Hoy le pedí a Eduardo que habláramos del tema de la gira que emprendió el presidente por países de Centroamérica. Estuvo, si mal no lo recuerdo, en El Salvador, en Honduras, estuvo también en Belice, estuvo también se me escapa uno de los países. Cuba. Bueno, por supuesto estuvo en Cuba, donde se cerró la gira. Y ahorita sacamos el tumbaburros. Pero más allá de obviamente el alto significado que tiene las visitas a cada una de las nacionalidades relacionadas, lo más importante son los acuerdos de buena voluntad y esta propuesta que tiene el presidente López Obrador de, primero, establecer una nueva era en las relaciones entre los países de América, por una parte, y en segundo, aunque no hasta lo último, sino más bien como un asunto fundamental, la propuesta que tiene de promover la integración de un bloque económico uno en todo el continente. Eduardo, ¿cómo sentiste la gira? Cuéntame. Mira, yo la gira la vi bastante bien. Para mí tiene dos aspectos fundamentales esta gira. Una, la primera es, hay una alta migración a Estados Unidos de las gentes de los habitantes de Centroamérica que tienen pues muchos problemas económicos y de pobreza, entonces cosa que les obliga a buscar pues otras alternativas que es irse a los Estados Unidos, pero en su viaje tienen que pasar a fuerza por nuestro país. Hay dos formas de detener la migración, ¿no? Una es pues poner a los soldados, poner a la Guardia Nacional, que es la que creo que no quiere el presidente, o usarla lo menos posible, y la otra es hacer un acuerdo con los países de Centroamérica, sobre todo con El Salvador, Honduras. Y en El Salvador pues se puso estos programas que tanto éxito han tenido en México, que aunque se quieran evaluar, que es uno Sembrando Futuro. Sembrando Vida, ¿no? Sembrando vida. Ajá, y Sí. Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro. Y es una alternativa para que la gente de Centroamérica no tenga la necesidad de emigrar a los Estados Unidos, pasando vicisitudes muy fuertes. Va a ser algo, pues sufren mucho estas gentes, no solo para entrar a los Estados Unidos, y en nuestro país tenemos datos de que la policía mexicana no es precisamente, son ángeles de la guarda de estos migrantes, sino al contrario, son gente que los hostiga, que está el crimen organizado, que los secuestra, pide dinero a sus familiares en Estados Unidos, a las mujeres las prostituye, ¿no? Una cosa, sobre todo el grupo, los Zetas, ¿no? Ajá. Son grupos delictivos, hay que decirlo abiertamente, Sí, ¿no? sí. Son grupos delictivos en distintos lugares del país. Sí. Me cabe muy claro, me queda muy claro, Eduardo, que empieza todo esto desde el momento en el que cruzan la frontera sur, y que en lugares como Chiapas, como Oaxaca,
bueno, incluso Veracruz, son víctimas a pequeña escala del crimen organizado. Sí. Y la cosa comienza a subir de nivel cuando ellos, bueno, comienzan a introducirse a territorio nacional, donde hay, digamos, organizaciones del crimen organizado más sofisticadas, por ponerle de alguna manera. Empezando por el caso de Michoacán, ¿no? La familia michoacana, sí. El cártel Jalisco Nueva Generación. Después, evidentemente, entran al territorio de Guanajuato, por poner algo, un ejemplo ahí en el Bajío. Y posteriormente, bueno, habrá quienes se escojan irse al que es quizás el camino más corto, pero yo creo que el más peligroso, ¿verdad? Donde en Tamaulipas, como dices tú, pues se enfrentan al cártel del Golfo, con sus derivaciones de grupos armados, como son los Zetas, y que son lamentablemente personas que no tienen escrúpulos de ninguna índole, ¿no? Y además se dedican al coyotaje en su portafolio de delitos que tienen estos cárteles. Uno muy importante es el tráfico de personas de Centroamérica, ¿no? Y ahora pues han venido grupos no solo de Centroamérica, ahí en Tapachula se tienen los casos de haitianos, de africanos, de mucha gente que con la pandemia pues se la está pasando muy mal y no hay alimentos, hay gran inflación, crisis económicas en muchos países, entonces por eso el presidente está buscando esa cuestión de poner esos programas que han tenido éxito aquí en México en Centroamérica para que la gente deje de tener la necesidad de emigrar a los Estados Unidos. No? Y es importante decirlo, porque el otro camino, el de donde yo vivo, pues, que es allá la región noroeste, pues es igual de peligroso, además de que es más largo, ¿no? Hay organizaciones de polleros, del crimen organizado, que no se tientan el corazón, lamentablemente, ¿no? Y que se dedican a varios negocios, como el tráfico de órganos, la trata de blancas, los usan de burreros, para cruzar droga a los Estados Unidos, y un sinfín de variantes. Y a las mujeres las prostituyen. Exactamente. Las tienen casi, hombres y mujeres los tienen casi de esclavos, ¿no? Exactamente. Entonces, yo empezaría por esa parte, ¿no? Ese ángulo es bien importante. Existe, y yo lo manifiesto de esta manera, una lógica hipócrita de parte de la reacción de la derecha al respecto de este tema, porque dicen que el gobierno de la 4T, el gobierno de López Obrador, se ha convertido en el policía de los gringos a la hora de hacer un despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera sur. Sin embargo, yo siempre doy este argumento. Todo país, y por supuesto México, tiene que se considere soberano, tiene la responsabilidad de cuidar sus fronteras, de resguardar su territorio y de pedirle a los ciudadanos de otras nacionalidades que al ingresar a México, con los fines que fuera, ya sea por turismo, ya sea por trabajo, ya sea con fines de migración hacia los Estados Unidos, bueno, pues tengan a bien identificarse correctamente. Y yo siempre lo pongo como un ejemplo claro. Cuando yo voy, ya no digamos Estados Unidos, que para nosotros en la frontera pues es lo normal, pero si yo voy a Canadá, por poner el ejemplo, normalmente me van a pedir que yo presente mi pasaporte y me identifique correctamente. Si voy a un país de Europa va a ocurrir lo mismo. Si voy a Argentina, me van a pedir que en la aduana presente mi pasaporte, ¿no? Si vas a Centroamérica en Guatemala te van a pedir el pasaporte. Exactamente. Entonces empezamos por ahí, ¿no? Y obviamente el presidente, siguiendo la lógica, lo razona con mucha claridad. Dice, bueno, la gente normalmente no se quiere ir de su lugar de origen, como no sea por una cuestión de necesidad económica. Y lamentablemente, bueno, citábamos el caso de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, quizás Belice en menor nivel, porque Belice es parte de la Commonwealth, es un protectorado británico al final de cuentas, incluso de ahí que tienen un primer ministro en lugar de un presidente, ¿no?
¿no? Sí. Bueno, es un país con otras condiciones. Y Cuba, esto se cuece totalmente aparte. Sí. Sin embargo, ir al origen de las situaciones, ofrecer estos programas para que la gente se quede en esos países, pues es un inicio muy importante. Ahora, la otra, que es predicar con el ejemplo, que es ofrecerles precisamente a los aspirantes a emigrar visas de trabajo temporal en los ingenios en Chiapas, Sí, por ejemplo, azucareros. en los azucareros o en los que se dedican Sí. al cultivo de café o de tabaco. Bueno, pues es una medida que me parece importante. Y esto de ofrecerles la posibilidad de tener seguridad social, servicios médicos Sí. en particular, pues es muy importante. Entonces, esa parte de la gira creo que fue muy interesante al respecto. ¿Tú qué evaluarías al final del día de lo que hizo el presidente en estos países? No, la segunda cuestión a lo que fue es que tenemos un problema de inflacionario, sobre todo en los alimentos. Y en Centroamérica, pues hay ganado, entonces en Belice hay frutas, hay varias cuestiones que podemos comprar porque todo el mundo lo sabe, las empresas mexicanas venden muchísimas cosas, La Corona, Procter & Gamble, venden Colgate, venden muchísimas cosas en Centroamérica. Uh-huh. Y no hay regreso, pero podrían ser materias primas y alimentos y algo que hizo también el presidente fue a quitarle los aranceles a las exportaciones de Belice. Claro, digamos que por eso hacía yo la acepción de que Belice es un poco distinto, sí. Porque Belice tiene más que los otros países ya mencionados un mercado de consumo, ¿no? Y compran muchos bienes y productos de México, porque al final de cuentas sus ciudadanos tienen mayor poder adquisitivo que los ciudadanos de los otros países centroamericanos. Puede ser una acepción un poco extraña, ¿no? Sin embargo, el poder adquisitivo en euros o en libras sí, que tienen sí. los belizanos, sí. Bueno, al final de cuentas marca una pauta. Ahora, más allá de estos imágenes, donde tú ves al presidente López Obrador en La Habana, donde tú ves al presidente, bueno, en Tegucigalpa, por poner un par de ejemplos, creo que lo más importante, lo más poderoso de esta gira, pues son los mensajes que se emiten, ¿no? Y que el presidente, empezando por ahí, no está ansioso por irse a pasear por las cortes europeas, no le interesa. O que no está ansioso de irse a Toronto, en Canadá, a visitar los países de primer mundo. No, él lo que busca es hacer confraternidad con los países, que ven a México de alguna manera como el ejemplo a seguir, como su tabla de salvación, porque somos, hay que recordarlo, la economía número 15 del mundo, al final de cuentas, aún con sí. nuestras carencias y nuestras limitaciones. Sí. Ahora, lo creo importante entrar al siguiente punto, que es esta propuesta que el presidente ha estado promoviendo de una América unida, es decir, un polo económico que pueda hacerle frente y plantarle cara, al tigre asiático en un momento dado, sobre todo pues a la emergencia de las economías de China, de India, sí. Pero no son esas únicas, está Corea, está Japón, sí. está Malasia, está Singapur, sí. Entonces la verdad es que ese bloque económico sí nos amenaza. Tenemos la pausa, vamos a la pausa sí. Y ahorita volvemos y planteamos correctamente este tema que creo que también es de altísimo interés claro. Para todos ustedes. Vamos a ello.
Pues bien, queridos amigos, estamos de regreso con más de esta mesa de análisis sobre temática económica. Y me gusta mucho a mí sentarme a platicar con Eduardo Esquivel, más allá de que es mi amigo, por el hecho de que normalmente tiene los temas muy bien documentados. El presidente lo puso ya en agenda, ¿no? Dice, sí, vamos a la cumbre de las Américas, pero queremos que sea una cumbre. La cita es en Los Ángeles, California, tengo entendido en el mes de junio, sí, el encuentro, y el presidente para empezar le puso título, dice, queremos una América unida. Y esto significa que países que no son admitidos, por lo menos no en este momento, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Cuba y el de Nicaragua, sean admitidos, porque se trata precisamente de abrir la discusión en un foro en el que queremos una América actuando como una unidad. Ahora, ¿tú qué crees? ¿Crees que haya posibilidades, Eduardo, de que haya un eco a esta postura del presidente por parte sobre todo de los que la mandan cantar? Porque por una parte la OEA le echa la culpa a los gringos, ¿sí? Dice, no, pues es que Biden no quiere. Y Biden dice, no, pues es que Almagro es el que convoca a la cumbre. Entonces, para empezar ahí está esa dificultad, ¿no? Mira, yo, más allá de lo que se está planteando, que si Cuba, Venezuela, Nicaragua van o no van, yo creo que el mensaje ya lo había dado desde cuando la gira que hizo el presidente con Biden, ¿no? Hablaron de un plan México, de hacer un mercado común de Canadá, Estados Unidos y México. Y se conoce como el Plan México. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, estuvo en varios foros anunciando esto y dando unas estadísticas impresionantes de que hace 40 años solo el 10% venía de Asia y todo lo demás era hecho aquí en la zona de Norteamérica, y ahora es al revés, ¿no? El 46% es hecho en Asia, sí, y solo el 12% es hecho en América del Norte, sí, ¿no? Exactamente. Ajá. Y ya ve qué problemas tuvimos con los chips, porque para los autos, parándose no solo en México y en Estados Unidos el proceso para armar automóviles, en Europa la Volkswagen tuvo que parar porque no tenía los chips. Tampoco en Europa se hacen. Entonces, el plan de México, presentando que tiene, presentando estadísticas y todo. Entonces, si sigue este ritmo, pues en muy poco tiempo de ese 12 se va a convertir en 10, luego en 5 y no sé. Entonces, es lo que quiere, y de alguna manera que los chinos vengan a invertir aquí en Canadá, en Estados Unidos o en México, en la zona Tecmeque, para que podamos pues no depender del exterior. Ahorita lo estamos viendo, depender de los fertilizantes del exterior, depender de estos fertilizantes, depender de muchas cosas, de los granos de Ucrania y de Rusia. Entonces tenemos que parar esta dependencia en muchos alimentos, del maíz de amarillo. Entonces, y por eso el exceso del incremento de los precios, porque pues, es una cosa de economía elemental, si hay más demanda que oferta, pues se suben los precios de los productos, ¿no? Y entonces eso es lo que quiere evitar el presidente, y no depender para nuestra cadena de producción de insumos de China o de algo que hemos visto mucho. México es el primer lugar en exportación de pantallas planas. Pero, ¿sabes cuánto es el
la integración nacional de esas pantallas. Me imagino que es el 10% o menos. El 8%. Todo lo demás viene de China. Aquí nomás se arman, es la mano de obra para armarlos. Pero eso es lo que quiere evitar el presidente. Y ha tenido eco en los Estados Unidos. Y ahora el plan de México es todavía más ambicioso, que sea todo el continente. Desde Patagonia hasta Alaska, ¿no? Sí, exactamente. Y pues ver todo esto, que todo sea una América unida y que pues se puedan hacer los productos en esta zona del mundo, ¿no? Y no depender de otras zonas, y quieren una integración tipo la Unión Europea, ¿no? Sí, lo dijo hoy en la mañanera. Recordar varias cosas, ¿no? Hoy es lunes, es 9 de mayo, estamos en vivo desde la Ciudad de México, yo con el gusto, de encontrarnos vía remota. Ahora, el tema de fondo, más allá de lo que usted o yo podamos dar por sentado o lo que podamos creer como correcto o preestablecido, es más allá de esto, la conveniencia, el timing del momento. El presidente ha sido muy claro, dice: hasta hace 2 meses, 3 meses, Venezuela era el enemigo. Sí. Y resulta que ahora Estados Unidos ha recurrido a Venezuela por sus reservas petroleras, ¿no? Sí. Luego entonces, nada es para siempre. Ahora, el bloqueo de Cuba tiene pues 64 años vigente. El asunto es que ya se habían dado pasos en el sentido de acabar con el bloqueo, con la visita que hizo Barack Obama, el restablecimiento de alguna manera de las relaciones diplomáticas. Vino Trump. Ahora, Biden no es Trump, y creo que es muy interesante esto porque el presidente López Obrador ha hecho ya una labor de cabildeo a nivel diplomático, y por ejemplo tiene convencidos a los presidentes de Argentina, de Chile, al presidente de Bolivia, al presidente de Perú, por supuesto a los presidentes de estos países non gratos para la OEA, pero también los países de Centroamérica, de su idea. Y lo ha estado cabildeando también de manera intensa con el presidente de los Estados Unidos, con el primer ministro de Canadá. Entonces no es una posibilidad lejana. Más allá de la política, pues está la geoeconomía, ¿no? Sí. Y en un momento dado creo que la propuesta de López Obrador de dar pasos hacia adelante, hacia una América unida y conformar incluso una amerizona, sí, porque ya no sería una eurozona, cada vez cobra más sentido. Claro. Tú dabas el ejemplo de los chips de automóviles. Sí. Me decía un amigo que es gerente de una agencia allá en Hermosillo, que siguen sin carros, sí. Esa es la realidad. No, o sea, nuestro compañero urbano tiene que estar llevando a su hija porque no le entregan su carro a su hija, que lo compró y pues no hay carros. Está esperando que estos carros pues se completen su fabricación y se lo entreguen. Entonces hay una preocupación. Y yo también, no cambiando de tema, sino hablando de la gira del presidente a Cuba, aquí hubo una cosa distinta. Aquí lo que buscó sería más en lo médico. Aunque digan, no tenemos los suficientes médicos, y es cierto lo que dice el presidente, y a mí me consta porque tengo un hijo que es médico y le costó mucho trabajo entrar con todo, y que venía de una prepa de la propia UNAM, ¿no? Uh-huh. Estaba en la prepa 6, le costó mucho trabajo entrar. O sea, el primer año no es que reprobara, no te dicen que reprueba, sino que no tienen los aciertos suficientes y son muy pocas plazas. Y mi hijo afortunadamente ya acabó su carrera y entró a la especialización, a la especialidad, que también es muy difícil entrar.
entró, ya le falta año y medio para acabar su carrera, y sí necesitamos esos médicos cubanos, aunque digan que no, necesitamos esos médicos cubanos, necesitamos la vacuna que tienen para los niños, que ha probado su alta efectividad para prevenir el COVID, que es la enfermedad que ahorita nos está, pues esta pandemia que apenas estamos saliendo. En China es otro problema, no es solo la guerra con Ucrania, en Ucrania, sino también estamos con problemas de que China ha tenido que cerrar sus fábricas por un rebote de la pandemia de COVID. Sí, definitivo. 19. Bueno, es un gran tema y era importante, Eduardo Esquivel, quien nos acompañó hoy en esta emisión del Sonora Power, era importante poner el tema sobre la mesa. Miren, en las próximas semanas, acuérdense que se los dijo este loco, va a abordarse de manera intensa esta discusión sobre el potencial de la integración regional. Aunque la oposición, los críticos del presidente se la pasan con esto de que López Obrador está, planteando una locura, que jamás habría un espacio para la integración continental. Las tendencias internacionales, no de ahora, ¿no?, sino ya de hace por lo menos 2 décadas, 3 décadas, marcan precisamente eso, la integración o no en bloques, de manera voluntaria o involuntaria, porque al final de cuentas lo que está de por medio es la competencia entre naciones y entre regiones, y lo que está en juego, pues naturalmente que es la viabilidad del actual modelo. Así que yo te agradezco enormemente, Eduardo, el favor de tu apoyo, con tus muy asertivas y puntuales opiniones al respecto de estos temas, y recordarles, que estamos en el Sonora Power en Radio Sonora, decirles que yo soy su amigo Demián Duarte, que estamos desde la Ciudad de México y que toda esta semana vamos a estar operando desde acá para llevarle a ustedes informaciones, detalles, contenidos que tienen que ver precisamente con la agenda económica y política. Desde acá, vaya un saludo para ustedes, despídanse de Eduardo Esquivel, gracias Eduardo, nos vemos y estamos con la idea de conectarnos mañana en el reporte mañanero en nuestras redes, por supuesto, y el miércoles vamos a estar de nueva cuenta en el Sonora Power en Radio Sonora, en el horario y en la frecuencia acostumbradas. Nos vemos, nos vamos. Gracias.